Hemos estado comentando lo que está pasando en el Mar Rojo, cómo se está tejiendo una nueva guerra en la que está participando Estados Unidos. Y es que dentro de las decisiones del propio Joe Biden va a tener que ver mucho lo que sucede en esta parte del mundo, que puede afectar a la economía mundial. Porque sí, en este caso lo que está sucediendo aquí es un bloqueo masivo a la salida de barcos. Y esto está generando un fuerte dolor de cabeza para Occidente y sobre todo para Estados Unidos. Pero lo que acaba de hacer la administración de Joe Biden demuestra que el escenario está a punto de un conflicto a gran escala donde van a participar varios países. El Pentágono acaba de enviar un grupo de ataque de portaaviones al Golfo de Adén. ¿De qué se trata esto y por qué las diferentes informaciones posicionan esto como un posible conflicto a gran escala? Vamos a comentarlo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha enviado recientemente un grupo de ataque de portaaviones al Golfo de Adén. Esto en respuesta a las hostilidades contra los buques en el Mar Rojo que han sido llevadas a cabo por el movimiento rebelde yemení Ansar Allah, también conocido como los hutíes. Esto ha informado el medio político citando funcionarios no identificados. Esto es algo que tiene que tomarse en cuenta y lo habíamos comentado en anteriores videos porque se ejecutaba así uno de los golpes más contundentes, no solamente contra Israel, sino contra la propia administración estadounidense y en parte contra todo el mundo, o al menos la economía de Occidente. Y no era de Hamás, de nuevo, era de los hutíes. Y sí, como hemos comentado en aquel momento, esta situación hace que el mercado mundial se tambalee. Anteriormente, y con base en una fuente anónima, el domingo 17, varios medios de comunicación habían informado que ya el titular de la dependencia, Lloyd Austin, es decir, el mandamás del Pentágono, el jefe del Pentágono, iba a anunciar el lanzamiento de una operación internacional. De hecho, tenía el nombre, se iba a llamar Prosperity Guardian, durante su viaje a Oriente Medio, que ha sido agendado para la próxima semana, para, según se dice, proteger a los buques de la amenaza de los hutíes en el Mar Rojo. Lo que dice, por ejemplo, el portal Warzone, que recoge, en este caso, las diferentes declaraciones de un funcionario anónimo, es que el Pentágono ha transferido en los últimos días el grupo de ataque de portaaviones White de Eisenhower del Golfo Pérsico al Golfo de Adén. Esto a lo largo de toda la costa de Yemen, para apoyar en una posible respuesta estadounidense a los ataques. El problema es que el sábado 16, el portal de noticias Semafor había informado, citando funcionarios de la administración del presidente estadounidense Joe Biden, que el Pentágono estaba considerando la posibilidad de incluso atacar ellos objetivos militares hutíes, en respuesta a este aumento de las tensiones que se están viviendo en el Mar Rojo. El viernes 15 de diciembre, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, le dijo a Irán que ellos deberían empezar a tomar medidas para poner fin a esta amenaza, porque si no lo hacen ellos, lo va a hacer Estados Unidos. Traducción, que Estados Unidos puede terminar atacando a Irán. Está, mientras estamos hablando, una presencia bastante preocupante en el Mar Rojo. Como hemos dicho, un portaaviones, que no es poca cosa. Los hutíes han declarado que, sin embargo, no les interesa lo que vaya a hacer Estados Unidos. Ellos van a seguir impidiendo el paso por el Mar Rojo y Arábigo a los barcos vinculados a empresas de Israel o con destino a este país hasta que finalice el asedio militar contra la Franja de Gaza. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, porque esto es muy importante tomarlo en cuenta. No necesariamente solo con los que están ligados a Israel, sino a sus aliados. Y claro, a esto se suman entonces todas las embarcaciones de Occidente, todas las embarcaciones de Estados Unidos que en esta parte del mundo hacen traslados sobre todo del sector energético, barriles de petróleo. Y claro, si a esto le sumamos las situaciones, las tensiones y sobre todo las sanciones impuestas a la administración de Vladimir Putin, que han obligado a que el propio presidente estadounidense se tenga que sentar a negociar con Nicolás Maduro en Venezuela, esta sería pues una de las peores acciones, uno de los golpes de nuevo más duros ejecutados precisamente contra el bloque de Occidente en el conflicto que se vive en Oriente Medio. Y Estados Unidos no se anda con juegos aparentemente. Y ahora la mesa está servida. ¿Cuál va a ser la respuesta de Irán? ¿Cuál va a ser la respuesta de los grupos armados que están en Oriente Medio? ¿Vamos a ser testigos de que Estados Unidos empiece de manera activa a atacar a países de Oriente Medio? ¿La Liga Árabe va a decir algo al respecto? Estamos tal vez en el momento más preocupante de esta escalada.
El Ministerio de Defensa de Corea del Norte ha criticado duramente la llegada de un submarino nuclear de la clase Virginia US Missouri, es decir, SN-780, de Estados Unidos a la base naval en la ciudad surcoreana de Busan, comunicó la Agencia Telegráfica Central de Corea. Ellos dicen que todos los intentos de las fuerzas hostiles de utilizar armas nucleares se enfrentarán a medidas preventivas y destructivas, terminó informando el propio medio. La agencia agrega que las acciones de Estados Unidos y Corea del Sur son un anuncio franco de una confrontación nuclear y que, por si acaso, ellos están listos para una respuesta también nuclear. Y esto, según ellos, demuestra que no van a dudar en recurrir a utilizar arsenal nuclear en caso de que el conflicto con Corea del Norte se lleve a cabo. Al menos esto es lo que dicen los norcoreanos con respecto a las diferentes acciones de Estados Unidos. Y en este escenario, de acuerdo con el Ministerio de Defensa norcoreano, Estados Unidos y Corea del Sur todo el año han empeorado de muchas maneras la situación en la península de Corea con provocaciones militares, incluido el despliegue de armas nucleares y unos ejercicios militares importantes. Además, según dice Pyongyang, Seúl y Washington discutieron una estrategia nuclear común y acordaron incluir ejercicios operacionales nucleares en sus maniobras conjuntas del Freedom Shield. Ahora, previamente, el pasado 22 de noviembre, un submarino de la clase Los Ángeles Santa Fe, es decir, SN-763, arribó a la base naval de la isla surcoreana de Jeju, es decir, poco a poco, diferentes submarinos nucleares están estacionándose en diferentes bases navales de Corea del Sur. Y esto a Corea del Norte no le sienta nada bien. Tanto es así que ha empezado nuevamente a lanzar misiles, en este caso uno que ha llegado hacia el mar de Japón. Sí, en este contexto tan preocupante, el propio Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha comunicado que evidentemente se confirma pues el envío o el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte, un misil no identificado. Ahora, esta situación es mucho más preocupante de lo esperado porque poco a poco Corea del Norte empieza a escalar a la hora de hablar de situaciones incluso nucleares. Y claro, evidentemente, como hemos comentado en anteriores videos, la propia administración de Pyongyang envió un satélite en el cual, según dice la administración de Kim Jong-un, han estado tomando diferentes fotos, han fotografiado el Pentágono, han fotografiado la Casa Blanca e incluso diferentes zonas militares secretas de Estados Unidos. La propia administración de Joe Biden empezó pues a demostrar cierto malestar con este escenario y Corea del Norte dijo que si se llegaba a atacar el satélite, empezaba un conflicto a gran escala con arsenal nuclear. Estamos pues en un escenario en el cual el propio Kim Jong-un no se queda corto a la hora de hablar de este tipo de arsenal. Y sí, ahora Estados Unidos decide, mientras está sucediendo una fuerte tensión en Oriente Medio, enviar submarinos nucleares en Asia. Para muchos, la mesa está servida, y a diferencia de lo que puede estar pasando en Israel, lo que puede suceder entre las dos Coreas no va a tener marcha atrás. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.